Bendiciones, mis amados. Bienvenidos una vez más a esta su materia Exégesis Bíblica Avanzada para el programa en Ciencias Bíblicas, Maestría en Ciencias Bíblicas de la Universidad Nuestro Pacto Internacional. Para mí es más que un grato honor reencontrarme con ustedes a través de esta plataforma para compartir conocimientos. Y qué bueno que Dios nos permite estar cerca aunque estemos lejos, sentirnos bien cerquita. Vamos a hacer una oración para dar inicio de manera formal a este su segundo encuentro de la materia exégesis bíblica. Oramos al Señor. Gracias, Dios amado. Te adoramos, te bendecimos. Eres bueno. Te glorificamos y damos gracias, Rey de Reyes, por tu amor y tu misericordia. Damos gracias porque tú nos permites estar conectados en esta hora para aprender de tu palabra, Dios mío, para aprender un poco más de todo el quehacer teológico, para poder nosotros, de una manera u otra, poder, Dios mío, analizar, sintetizar y poder hablar de tu palabra. Dios, en cada escenario que tú nos permitas estar. Estamos en tus manos, queremos hacerlo bien para ti, porque tú mereces lo mejor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, como les decía, este es el segundo encuentro y la semana pasada, bueno, pues estuvimos tratando varios temas en relación a la materia y estuvimos dando pues algunos conceptos de lo que era exégesis. ¿Qué es exégesis? Claro, exégesis bíblica, aunque tocamos otro tipo de exégesis. Hablamos también de lo que es los orígenes de la palabra, de qué idioma procede y qué significa esta palabra. En un momento determinado de la clase pasada, bueno, pues dijimos que exégesis tiene que ver con extraer, sacar, desmenuzar un texto bíblico, apegándonos a la idea principal que se necesita, o más bien que se quiere transmitir. Y ahí hablábamos entonces, más adelante hablábamos de por qué es importante que el estudiante de la Biblia, hombre y mujer que ha decidido, bueno, pues desenvolverse en el quehacer teológico, aportar a la educación cristiana, porque era importante que nosotros tengamos ese conocimiento, que nosotros aprendamos para enseñar a otros y que bueno, y ahí entonces veíamos lo que era una cosmología de interpretación del mundo físico, cómo la filosofía ve la vida, las cosas, el mundo geofísico, porque es importante. Y hoy entonces vamos a continuar bajo esa misma línea y un tema o un concepto que definíamos era la eisegesis, que aunque es bien parecida, tiene una letra de diferente, pero la eisegesis es hacer que el texto diga lo que a mí me conviene que diga en el momento, independientemente de que yo quiera extrapolar el texto o que quiera tergiversar la enseñanza para utilizarla a mi favor. Entonces, la eisegesis, decíamos que la iglesia, bueno, pues está lleno de eisegetas y no de exégetas, porque la exégesis trata de extraerla, de sacar lo importante, de sacar la verdad real. Entonces, entramos hoy en el segundo día y hablemos un poco de los métodos de la exégesis. Los métodos de la exégesis están los métodos diacrónicos, que estos métodos, bueno, pues son los procedimientos científicos, ¿verdad? Que estudian lo que es el crecimiento que tuvieron los diferentes libros que tenemos en la Biblia y cómo fue el proceso que siguieron para poder formar
y para poder ser lo que son hoy. De eso se tratan los métodos diacrónicos. ¿Cuál fue el proceso para sacar, para hacer y tener la forma que tienen hoy? Mientras que los métodos sincrónicos, bueno, pues van más pegados a la estructura, a lo narrativo, a la parte puntual del texto. Y recuerden que hablábamos que en esta ocasión, la crítica son buenas. Bíblicamente, pudiésemos decir que no es bueno criticar, se condena bíblicamente, Señor. Eso trajo consecuencias desde María y Aarón, cuando criticaron a Moisés en acciones que él hacía, tuviesen o no razón. Ahora bien, en este caso es importante y positiva la parte de la crítica, porque esta crítica viene a aportar al texto, viene a ayudarnos a poder entender de mejor manera la enseñanza bíblica que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora bien, ¿cómo trabaja la exégesis bíblica? La exégesis, la semana pasada tocamos algo de hermenéutica y exégesis, pero como la exégesis tiene sus propios métodos, tiene herramientas y se auxilia de otras disciplinas, u otras disciplinas van ligadas a lo que es la exégesis. La exégesis tiene sus herramientas y ahí podemos encontrar los textos originales, las ediciones principales, aunque claro, ustedes saben que no tenemos textos originales, no lo tenemos. Lo que tenemos son copia de copia, pero es lo que nos ha llegado a nosotros. Bien, entonces, hay que tomar en cuenta como parte de las herramientas del exégesis para realizar una buena exégesis las traducciones del texto original, la fuente de donde se nutrió este texto, diccionario, concordancias, todas las herramientas, todos los elementos que nos aporten para hacer una buena investigación, para hacerla con calidad moral, para hacerla a la altura de lo que se merece ese pasaje bíblico. Y usted puede valerse de diferentes métodos. Puede ser el método histórico crítico, como dice su nombre, que va a criticar la parte de la historia y va a aportar al texto o a su investigación parte de la realidad histórica de ese texto. Porque el método histórico crítico es una rama de la crítica que se dedica pues a investigar los orígenes de los textos antiguos con el propósito o con el fin, si así le quieren llamar, de comprender el mundo detrás del texto. Por eso su nombre es histórico, porque se va directamente a lo que es la historia del texto para poder, bueno, pues comprender la verdad bíblica. También se conoce como crítica histórica o método histórico crítico. La semiótica, cuando hablamos de semiótica, estamos hablando directamente de lo que es el punto de vista adoptado del ser humano. Cuando hablamos de el concepto de semiótica como tal, viene a ser una disciplina que está destinada, pónganme bien, a poder comprender cómo es que se articulan los procesos, la significación, y esto viene a ser parte de las letras originales. Porque este estudio de cómo se articulan los procesos de significación viene a darse en dos campos, la parte del saber y la parte de la lingüística, ¿verdad? Saber de la lingüística, el lenguaje, y la teoría del conocimiento. Se funden entre sí para entonces descubrir el texto.
y la hermenéutica. Bueno, pues esa creo que es un concepto que ustedes lo tienen un poco más claro, entiendo yo, de lo que es la hermenéutica bíblica, que es la ciencia o el arte de poder, bueno, pues interpretar el texto sagrado. Saben que la hermenéutica únicamente no se utiliza para la Biblia únicamente, pero cuando hablamos de hermenéutica bíblica, entonces estamos hablando de esa ciencia que me permite a mí poder interpretar el texto sagrado o darle interpretación a los libros de la Biblia, así sean epístolas, cartas, libros, no importa. Eso va a permitir la hermenéutica. Hay otras disciplinas que van pues ligadas a lo que es la exégesis bíblica, como es la antropología, que se encarga, ¿verdad? Pues del estudio del hombre, la historia, la psicología, la literatura y demás. ¿Por qué digo que la crítica bíblica es aceptable o es buena? Se puede decir también que aquí sí cabe poder criticar, yéndonos al concepto como tal. ¿Por qué? Porque la crítica como tal reconoce en la Biblia, o sea, pertenece a un autor, a una audiencia original. Y aquí entonces nosotros podemos hablar con mucha veracidad y con mucha libertad de decir, bueno, la crítica bíblica es una disciplina que busca averiguar, busca indagar, profundizar, busca excavar en las palabras exactas que el autor empleó y si esas palabras que el autor empleó están o han sido alteradas en la transmisión del texto en el transcurso de los siglos, ¿verdad? Después de haber copiado ese texto. Si hubo alguna variación, si se mantiene la palabra original, el significado original, o si ha venido a tener algún cambio. Por eso hablamos, cuando se habla de crítica de las fuentes, crítica bíblica, crítica histórica, es ver si realmente lo que tenemos, por ejemplo, si es crítica de las fuentes, saber qué fuente se ha utilizado para transmitir ese texto, qué tan veraz es esa fuente. Entonces hablamos del estudio avanzado de forma sistemática de las escrituras. Y particularmente esta parte se refiere al uso de los diversos métodos que le he mencionado para el estudio bíblico. Es como que nos viene a retar, a no estudiar el texto por estudiarlo ya, sino más bien a profundizar y que nos debe quedar claro de que es importante buscar, indagar y adentrarnos mucho más. La semana pasada dejamos bien claro la diferencia entre inspiración, revelación. Recuerdan que hablábamos de eso, de lo que es la inspiración, de lo que es la revelación y de lo que es la iluminación. Siempre váyanse a las raíces de los términos al momento de usted estudiar un texto. Con permiso. Adelante, hermano Juan. No he llegado, pero ya estoy aquí. Cualquier cosa ya podemos interactuar. Ah, perfecto, excelente. Muy buena noticia esa. Entonces, hermano Juan, le quedó claro la semana pasada lo que es de poder marcar una diferencia entre exégesis y hermenéutica. Sí. Bueno, lo comprendí a grandes rasgos, porque ya la hermenéutica sigue unos métodos más establecidos para uno poder llegar a un resultado, mientras que la exégesis se toma más libertades. Ok, muy bien, veo que sí, que realmente usted tomó la idea, la captó bien. Bueno, aquí ya empiezo a hablar un poco de lo que es
la diferencia entre hermenéutica y exégesis, pero ya de una manera más conceptual, más puntualizada, y lo que es la eisegesis. Bien. ¿Sí? ¿Sabe que es incorrecto agregar, ¿verdad?, palabras o decir lo que no dice la Biblia? Pero el eisegeta se encarga exactamente de hacer eso, de agregar lo que no dice o de decir que dice lo que realmente no dice. Usted ha escuchado decir, bueno, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Se ha escuchado hermanos suyos en la fe decirlo? Sí, sí, muchas veces lo he escuchado, muchas veces. Y se dice como si eso estuviera en un versículo bíblico puesto ahí. Así es. Y uno dice, pero ¿de qué Biblia que están sacando esos refranes? ¿De qué Biblia que están sacando esos dichos? Que la Biblia dice, pero ¿cuál Biblia? Porque la que yo tengo no dice nada de eso. Pero es Yo, conferencia. pero yo en un momento llegué a pensar que era en alguna versión moderna que decía eso. Y cuando yo comencé a investigar, no encontré eso por ningún lado. Ah, usted dijo, bueno, según una versión dinámica que lo dice. Exacto. Usted tratando de ser condescendiente y buscarle una explicación lógica, ¿verdad? Sí, pero realmente la gente hace mal uso de las escrituras cuando le convienen y arrancan los textos de contexto sin ninguna piedad, como dirían por ahí. Entonces estamos claros, la hermenéutica, la práctica, la exégesis, la ciencia, la teoría, los métodos de cómo llevar a la práctica eso que dice la Biblia. Ahora bien, hermano Juan, si puede leernos esta plantilla, Oh, por supuesto que sí. adelante. Las dos metas principales del estudio de la Biblia, exégesis, Biblia y hermenéutica. Primera, dos preguntas. Segunda, bueno, voy a leer una columna primero y la próxima después, para no confundirme. Exégesis, primera, ¿qué es lo que el texto originalmente significa? Mundo bíblico, texto, propósito del autor. Hermenéutica, segunda, ¿qué es lo que el texto significa hoy para nosotros, mundo moderno, intérprete y propósito y perjuicio? Bien. Amén. ¿Entiende usted algo ahí de lo que dice la exégesis? Por ejemplo, que el exégesis persigue qué es lo que el texto originalmente significaba. Exactamente. Mientras que la hermenéutica quiere llevar el significado a lo que para nosotros representa. Porque Lo quiere, de qué me sirve a mí saber que Moisés golpeó la piedra cuando Dios le dijo que hablara la piedra? O sea, en ese contexto, porque en otra ocasión Dios le dijo golpéala, pero en el exacto, contexto que Dios le dijo háblale y él la golpeó, ¿qué me enseña eso a mí hoy? Porque ya esa piedra está más que golpeada. exacto. Y así de plano, no tiene un significado, no tiene una hay que llevarlo a la hermenéutica para poder sacarle la enseñanza a ese texto. Correcto, para poder extrapolarlo. Decir, bueno, eso pasó allá, pero aquí pasa esto y aquello. Por eso que el exégesis me habla del propósito del autor y la hermenéutica del propósito y los prejuicios. Es como si yo tuviera el texto, no, como si Pablo me escuchara leer o predicar de una de sus cartas. A ver, un texto que es mal enseñado, muy mal utilizado. Bueno, el mismo texto de Timoteo, que dice que la mujer calle en la congregación. Creo que hay una parte en Corintios también. Que como yo esté explicando ese texto, yo le diga, porque a la mujer no le permito enseñar al marido. Esa mujer tiene que callarse, haga silencio, muérdase los labios, que Pablo diga, eso es, eso fue lo que yo quise decir. Es muy diferente a que Pablo diga, no, yo no quise decir eso. O sea, eso no fue lo que yo dije.
Yo dije que le es más conveniente. La intención mía no era menospreciar a las féminas, no era decir que las mujeres no pueden enseñar, no era decir que ellas no tienen la capacidad. Eso no fue lo que yo quise decir. Ahí está la diferencia. Que cualquiera de los autores bíblicos, si me escuchase, o lo escuchase a usted, predicar sobre un tema que él habló, pueda decir a cabalidad, esa es lo que yo quise enseñar. Esa fue la idea que quise transmitir cuando plasmé tal o cual palabra. Y no que diga lo contrario, que diga, ay, no, 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 pero ¿y de qué están hablando? Por eso es que la exégesis tiene que ver con el original, con el propósito del autor. Y nosotros aquí vamos a conocer 19 criterios para hacer una buena exégesis o para hacer una buena investigación. 19. 19. Wow. 19 criterios para hacer una buena exégesis de un pasaje, de una investigación que se supone que cuando usted y yo vamos a dar un estudio bíblico, deberíamos hacer uso de esos criterios. Hoy lo vamos a conocer. Vamos a platificarlo. Dígame. No, Entonces nos queda claro la hermenéutica, la veracidad de Dios, el propósito de esa revelación y que debemos de sostener que las escrituras tienen un solo significado propio. Eso no dice que para mí significa una cosa y para usted otra. No, no, no. El significado original es el mismo para todo. Cuando Dios dice no matarás, no es que a ti te va a permitir matar y a mí no. Es que no lo vas a hacer. Pero en el Antiguo Testamento el Señor mandaba a matar hasta lo de teta. ¿Qué dice usted en ese caso, hermano Juan? bueno, eso es un tema que cuando yo hablo de la guerra, a veces en la iglesia, será muy controversial. Pero yo entiendo que todo depende del contexto. Si yo mato en una guerra, yo soy libre de culpa. Ahora bien, si yo mato fuera de la guerra a un civil cualquiera porque se me antoja, yo soy un criminal. Que fue el caso, por ejemplo, de Joás, que mató al general de Saúl cuando estaban en paz, cuando no estaban en guerra, en venganza por la muerte de su hermano. Y lo orgulloso que dijo él que mató a Saúl. Pero en ese texto hay varias cositas que hay que tomar en cuenta, porque hay una parte en el Antiguo Testamento, en el mismo libro, que habla de que Saúl se echó sobre su espada. Y hay otra parte que da a entender que fue apuñalado para que muriese. ¿Usted ve cuál es el problema? Uno dice, ven acá, entonces Saúl se tiró por orgullo o por la razón que sea, se tiró sobre su espada para morir o realmente lo apuñalaron, realmente le clavaron la espada. Por eso es que hay un texto por ahí, hay un autor que se llama Richard Dawkins, que dice, él habla y dice, el Dios del Antiguo Testamento, o sea, del Antiguo Pacto, es sin duda el personaje más desagradable, oiga lo que se atrevió a decir este hombre, el personaje más desagradable de toda ficción, celoso, orgulloso, mezquino, hablando él del Dios suyo, del Antiguo Testamento, injusto, controlador, implacable, un vengativo limpiador étnico, sediento de sangre, casi caníbal, dice él. Es un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, Dios mío, pestilente, megalomano, ay, ay, megalómano, sadomasoquista, matón caprichosamente malévolo. O sea, una gente, oiga bien, este autor se llama Richard Dawkins, dice todo eso del Dios del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento.
¿Qué opinión le merece a usted esta frase de este? Y usted lo puede googlear, está por ahí en Google, usted busca Richard Dawkins Bueno, y va a encontrar de Dawkins. yo me abrió el apetito de investigarlo, pero yo diría realmente que él está sacando la cosa de contexto. Yo una vez oí una frase que decía que un Dios que no castiga ni corrige no se puede llamar un Dios. O sea, todo, a todo hecho humano aquí en la tierra lleva un juicio. Por eso están los juzgados. Entonces, ¿cómo Dios no va a juzgar a los seres humanos? Y todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, cuando uno busca la raíz de las cosas, pasaban por una razón y por un motivo. Abraham, ¿qué le dijo? Él, esta tierra yo te la voy a dar, pero aún no es tiempo. Cuando esta tierra peque y ya no sea merecedora de esta, entonces yo se la voy a quitar. O sea, Dios siempre actúa en justicia, pero cada ojo ve lo que quiere ver. Pero déjeme decirle, hermano Juan, que no nos vamos a adentrar tan profundamente en la frase, pero analizando así, hay palabras en las que él tiene verdad, en la que se pudiese decir que realmente Dios es así, el Dios del Antiguo Testamento. Porque cuando habla de infanticida, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un infanticida? Una gente que mata niños, que se dedica. Que mató niños. Y no le Pero, dijo Dios en algún momento a Saúl, creo que fue que le dijo, sí, mátalo hasta lo que son de teta. sí, él se lo decía, se lo especificaba así mismo. Claro que Entonces, sí. uno dice, caramba, pero qué Dios tan cruel. Hasta los niños que no tenían culpa. Igual cuando pasó en la situación del anatema. Recuerda, ya en el Antiguo Testamento también. ¿Qué le dice anatema? Mátalo a todos. No a todos, no deje un solo vivo. Y en la historia, cuando él le dijo a Saúl, extermínalos a todos, que Saúl con su buen corazón, pues sacó al rey. Y sacó unos cuantos lingotes, una cuanta cosita, dije, para guardársela al Señor. Entonces, uno analizando, suena cruel, suena duro decir que Dios es un sediento de sangre. Realmente, Y se vivía en una época de mucha violencia. Entonces, pero los hechos no podían decir eso. Ahora nosotros debemos hacer una apología de esos textos para poder demostrar realmente que Dios no es así. exactamente, porque si uno lo ve por encimita y en una simple palabra, pues uno dice, espérate, pero es verdad, que es lo que se da en muchas ocasiones con algunos hermanos nuestros que le dicen, busque tal texto y lee aquí. Y cuando uno lo lee, uno dice, pero es verdad que dicen eso. Bien, entonces, sin embargo, hay ciertos textos a los que puede atribuirse más de un significado válido, es decir, además del significado que hubo en la propia mente del autor bíblico, existen otros significados, otro sentido distinto a ese texto. Y siempre es bueno buscar, leer, indagar. Y a esta teoría se le llama, a esta teoría del significado múltiple, como sensus plenior. La teoría que dice que el sensus plenior. O sea, Ahora bien, es decir, el sentido pleno de lo que estoy investigando o leyendo. bien, yo voy a hacer una pregunta. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hay algunas profecías
que tienen como doble cumplimiento o se pueden cumplir varias veces. Pero eso también, ese término que usted me dice, también se puede aplicar a textos que no sean profecías. ¿Cuál el census plenary? Sí. Claro, claro, porque esto es lo que me van a decir, que ese texto o esa profecía tiene múltiples significados. Hay profecías en Apocalipsis específicamente que ya se cumplieron y otras que tienen doble cumplimiento, que se cumplieron y se va a volver a repetir, se va a volver a cumplir. Okay. Claro, hay profecías que aún no se han cumplido, pero hay otras que ya tuvieron un cumplimiento y que van a volver otra vez. Perfecto, perfecto, está bien, está bien. ¿Sí? Ahora bien, hay una parte que se llama argumento a silencio. ¿Usted ha escuchado hablar de ese concepto? ¿Le llega a la memoria? ¿Le dice algo? Falacia No, del argumento a silencio. no, primera vez que lo escucho, maestro, realmente. Bueno, pues le informo que eso tiene que ver, oiga lo importante que es estudiar y vamos a conocer los criterios de investigación esta noche. Eso tiene que ver, hay textos en la Biblia que no están. Hay temas que no se hablan en la Biblia, pero que son problemáticos, pero que son pecados, pero la Biblia no lo dice. La Biblia guarda silencio. A eso refiere silencio, argumento a silencio. Ok. Hay temas, por ejemplo, por ponerle una fácil, ¿cuál es el texto? ¿En qué libro? ¿O en qué? Mire, se lo voy a poner fácil. Dígame en qué testamento está el texto que dice que no debemos fumar. Oh, no, yo lo he visto, ¿Usted lo ha visto? no lo he visto. No lo ha De visto. la, de la bebida, sí yo sé que hay un versículo que habla, creo que en Proverbios, de los que ligan bebidas y se emborrachan. Pero de fumar, no, nunca lo he visto. Pero usted puede beber diario. El problema es emborracharse, Exacto. según lo que dice la Biblia. Entonces, la falacia, argumento accidente, tiene que ver con que usted extraiga, recuérdese que exégesis, que es la materia, significa extraer, sacar, ¿verdad? Que usted extraiga una conclusión basada en el silencio de Dios o en el silencio y ausencia de evidencia. Bueno, la Biblia no dice que no beba. Yo puedo beber, yo lo que no me puedo emborrachar, porque eso es lo que dice la Biblia. No es pecado beber. Yo estoy llegando a esas conclusiones porque no tengo evidencias bíblicas. Ahora bien, yo puedo explicarlo de otra manera. Yo puedo decir, ¿y qué me aporta la bebida alcohólica a mi cuerpo? Me daña el hígado, el páncreas, el estómago, el esófago, un sinnúmero de órganos. Pero el templo es donde habita el Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces la bebida me está llevando a destruir el templo. Pero la Biblia me manda a cuidar el templo. Estoy en un pecado si destruyo el templo. Estoy dándole otra explicación, ¿eh? Sí. Y así hay muchos temas bíblicos, eh, digamos que al día de hoy se discuten y que todavía no hay una claridad. Y ahí entran muchos dogmas. Eso es lo que pasa con los dogmas. Que la Biblia no habla, como dirían por ahí, a ciencia cierta, no habla a cabalidad, no habla exactamente de eso. Pero yo le doy la explicación que yo quiera y digo que la Biblia dice lo que no dice. Y ahí entran los textos dogmáticos que luego queremos que la gente se someta a la mala. Deuteronomio 29, lee ahí en pantalla, ¿qué dice, estimado? Claro que sí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos,
para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Bueno, Entonces, antes de pasar al otro lado, ¿por qué quiero yo asumir información que no dice la Biblia? Asumirla para positiva y negativamente. Porque si yo quiero usar algo en los temas dogmáticos, digo, no, porque la Biblia habla de tal cosa, no, porque la Biblia es esto, porque la Biblia es lo otro. Pero ahí dice que las secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, que la que Él quiso revelarnos, las que están reveladas en la palabra, esas son para nosotros, tus hijos. amén. Entonces yo quiero llegar a conclusiones que no es. Y hay un sinnúmero de temas que pudiese yo mencionarle, que la Biblia no habla, pero que entonces no habla claramente, y a ese silencio o a esa ausencia de evidencia, yo quiero darle la connotación que a mí me agrade. Y digo, no, porque eso no es pecado, la Biblia no habla de eso. Y ahí me escudo muchas veces para hacer lo que yo quiera y no vivir un evangelio conforme Dios me lo está exigiendo. Porque la Biblia no habla de eso. Usted sabe todo. La Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos, pero no contiene todas las respuestas de todos los temas que a mí se me ocurran. No, la Biblia no tiene respuesta para todo. Ahora, para todo lo que involucra y afecta mi salvación, ahí sí, sí. La Biblia tiene Amén. toda la información que yo necesito para salvarme. Pero de todos los temas, de todos mis caprichos, de toda mi malicia, yo lo digo así, y me disculpa si suena fuerte, pero hay cosas que yo quiero que la Biblia lo diga o que no lo diga para yo hacerla o dejar de hacerla. Y para yo andar con un dedito señalando y acusando a mi hermano. Eso es verdad. Como la Biblia no lo dice, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera o para hacer algo porque la Biblia no habla de eso. Lo bueno es que Dios no tomará por inocente al que es culpable. Dígame ahora Proverbio 25:2. Bien, lo voy a leer. Gloria a Dios es en gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbio 25:2. Correcto. ¿Y a usted qué le corresponde? ¿Encubrir un asunto o escudriñarlo? Escudriñarlo. Correctamente, por eso el Señor le dijo, escudriñen las escrituras. Ustedes no son los maestros, parafraseándolo yo, ¿verdad? Ustedes no son los Sí. maestros de la ley. Ustedes son los que están enseñándole al pueblo para escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Y en otra parte dice, pero la palabra habla de mí. ¿Cómo que ustedes escudriñan, buscan y son los maestros y me rechazan a mí porque ya hablan de mí? ¿Entienden? O sea, hay que tener un poquito de cuidado con esta parte de la falacia, argumento a silencio, para nosotros no entrar en discrepancias innecesarias, porque la Biblia no me da la suficiente evidencia o no quiera yo hacer una doctrina donde para la exégesis permitirte una doctrina, tú tienes que tener al menos 3 textos que trabajen el mismo asunto. Pero ahora hay unas sectas y hay denominaciones que toman un texto y ya. En este siglo XXI hay iglesias donde usted llega que tiene que quitarse los zapatos en la puerta, basado en el texto que Moisés dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa, santo es. Pero ya eso se podría ir también a las costumbres japonesas, que ellos se quitan los zapatos antes de entrar a la casa. Pero ese texto, eso ya es sacar el texto totalmente, es un exégesis al extremo. Eso. Una exégesis fuerte. Porque ¿cuál es la Claro, intención del autor? Que usted se contamine afuera y no lo traiga para adentro. No, que usted entienda en dónde está. No porque el calzado lo hace a usted más santo ni menos santo. No. Entonces lo sacamos del contexto y ya usted sabe, armamos un pretexto grandísimo, hermano. Y aquí está, este libro es bastante importante, creo que se lo compartí.
el manual de investigación teológica. Aquí están, hermano Juan, lo que le venía mencionando, los criterios de investigación para hacer una buena y una correcta exégesis. Damos la bienvenida a nuestro hermano Luciano, que gracias a Dios está conectado para compartir conocimiento. Buenas noches, ya me hacía falta. Buenas noches, hermano Luciano. José Manuel. Maestra, Dios le bendiga, maestra Juan, ya los extrañaba. Venía chipeado en el camino porque está cayendo mucha agua aquí en San Cristóbal. Salí de la academia. Me conecté. Me voy a quitar la ropa que llegó un poquito mojado. Me voy a quedar conectado y en unos minutos entro para empezar a debatir la clase porque me gusta mucho esta asignatura. Mire, la asignatura que me ha dado siempre son buenas. Por esta asignatura, maestra, para aprender a debatir y conocer el fundamento y el criterio propio de la interpretación de un texto, de su exégesis, de la hermenéutica, de la eisegesis del texto, es importante, porque hoy en día, como usted establece, como usted dijo, y como sabemos, hay iglesias que han nacido producto de un texto bíblico. Y perfecto, si nacieron muy bien, maestra, que vengan personas a los pies de Cristo y se conviertan y se salven por la fe de Jesucristo. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. Si me voy en contra de eso, entonces mi alma corre peligro. Pero hay algo que no es simplemente el fundamento, mi querida doctora, de lo que dice el texto. Hay que ver cuál es el interés del autor a la hora de compartir el texto. Y como usted dice, que cuando hay, por ejemplo, una iglesia que nació de cuando Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies, dice que fue una voz que le dijo, quita las sandalias de tus pies. Ah, perfecto, porque el lugar que pisa santo es, pero el lugar que estaba pisando en ese momento, ¿cuál era? Es el barrio Capotillo, en la calle 42. Es el barrio de la Ciénaga, es el barrio de los Guandules. No, específicamente cuando le dijo esa voz a Moisés, quita el lugar, que quita el calzado de tus pies. ¿A qué se refería? ¿Era por el calzado? ¿Era porque Moisés iba pisando de forma inmunda? ¿Era porque Moisés estaba en pecado? ¿Era porque el lugar en ese momento quizás estaba constituido como puerta de Dios y casa del cielo? Habríamos que ver el interés del autor en el momento cuando él redactó esa parte, porque ese libro que dice ese texto lo redactó fue el mismo Moisés. Entonces yo entiendo que Moisés no se iba a decir a sí mismo, quítate el calzado de los pies, sino que hubo otra persona también que influyó en la interpretación, en la redacción de ese texto, porque sabemos que Moisés fue criado en casa de Faraón. Y Moisés puede ser que ciertamente haya escrito, pero también se puede dar el caso de que haya dado órdenes a los escribientes, a los sirvientes que tenía, que eran buenos redactando, para poder dar una información precisa y confusa de lo que él recibió en ese momento, cuando se fue a aquel lugar, porque ya en ese momento él no estaba en el palacio, sino que estaba en otro lugar al cual Dios lo había designado. Correcto. Era el pequeño aporte, maestra. Correcto, muy bien. Quítese la ropa, no prenda la cámara y vaya y regrese, ¿verdad? Que ya pueda estar más tranquilito, pero eso es así. Entonces, mientras yo voy a ir compartiendo con nuestro hermano Juan y usted también, y aquellos que van a ver la grabación, lo que son los 19 criterios de una... Yo no estoy hablando de leer la Biblia. Yo no estoy hablando de hacer un devocional en la mañana o en la tarde o en la noche, el devocional familiar, no. Yo estoy hablando de investigar. Investigar va más allá de yo levantarme y leer un texto y leer el contexto de ese texto. Investigar va más allá. Entonces, para yo hacer una correcta investigación de un personaje, de un tema, de una parábola, de lo que yo quiera investigar en la Biblia, en cualquiera de los 66 libros que contienen las escrituras, claro, tomando a Salmos como un solo libro, sabemos que son 5 tomos, pero tomándolo como un solo libro, digamos los 66 libros. Tengo que conocer a cabalidad el autor y los posibles autores. ¿Por qué? Porque hay libros en la Biblia que tienen un nombre y que el protagonista es alguien que realmente ese alguien no escribió y que con mucha facilidad
yo digo, ay, vamos a leer en Jeremías. Pero ¿quién es el autor de Jeremías? ¿Quién escribió a Jeremías? Porque Jeremías no escribió. ¿Y de dónde apareció ese libro? Pero si yo digo, ah, no, Jeremías, bueno, pues lo escribió Jeremías. Usted no conoce ningún libro que se llame Pablo. Y para no escribir, se le atribuyen 13 cartas y una porción de Hebreos para no escribir. Pero no tenemos ningún libro en la Biblia hasta este momento que se llame Pablo. Ahora está Gálatas, está Romano, está Tesalonicense, está Timoteo, primera y segunda carta, que le escribió Pablo. Pero yo tengo que saber y conocer quién es el autor de ese libro que yo estoy leyendo, sin asumir a la ligera de que el nombre del libro lleva el nombre de su autor. Por lo que acabo de explicar, hay libros que tienen un nombre que su autor no fue que lo escribió. O sea, que el autor no es el nombre que lleva el libro. Y ahí está Jeremías, que se puede mencionar. Ahí está Esther. Entonces, ¿cuál fue la fecha? La fecha, mire, la fecha nunca va a ser exacta porque fueron estudiantes antes, estudiantes, nuestros ancestros que estudiaron, por así decirlo, que buscaron, y también están los investigadores, están los arqueólogos que han hecho un trabajo excelente para la gloria de Dios buscando información, pero yo tengo que saber cuál es la fecha estimada, probable de ese libro, el lugar donde se escribió. ¿Por qué? Porque eso va a afectar o se va a ver intrínseco en la forma de la redacción de ese libro, el lugar. No es lo mismo yo escribir como lo hizo David en algunas ocasiones, corriéndole a Saúl para que no lo mate, metido en una cueva, a yo escribir tranquila en el palacio, ¿verdad? Tomando a David como ejemplo, escribir desde el balcón del palacio, tener mis escribientes, tener un secretario. No es lo mismo que yo escribir en una porción de cuero de vaca, corriendo y con tinta de sangre rapidito porque me vienen persiguiendo, y decirle, oh Señor, examíname y conoce qué hay dentro de mí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sí, pero no es lo mismo decir a quién tengo yo en los cielos cuando yo lo que estoy es corriendo y necesito un lugar de guarida, a yo decir a quién tengo yo en los cielos desde el balcón del palacio. Entonces hay que ver el lugar que se redactó, qué pasaba en ese tiempo, en ese lugar. Había una dinastía romana, había problemas, estaban en paz. No se escribe igual desde la tristeza a cuando se escribe desde la alegría, desde el gozo. Entonces hay que ver la fecha probable, buscar varias citas, varios documentos que hablen de la fecha, para ver la proximidad que hay entre un autor y otro. No quedarme con la primera fecha que me aparezca. Y menos si yo estoy buscando esa fecha en Google. Menos. Porque usted sabe que ahí todo el mundo sube cosas y no necesariamente todo lo que está arriba es real, ni es veraz. Son cosas que se entregan, son cosas que se dicen ahí, pero no, hay mucha información real, hay mucha información verídica, pero usted sabe, usted busca en la web, hay muchas cosas que son disparates, hay muchas cosas que no son ciertas, y que usted con el conocimiento que tiene o que lo ha leído en otro libro, dice, ven acá, pero ese autor está muy lejos de la fecha. Claro, se puede dar una diferencia de 5 años. Por ejemplo, un autor me diga que fue en el 63 después de Cristo, y otro me diga que fue en el 68. Está bien, que acepta. 67, 65. Pero si uno me dice 63 y el otro me dice en el 89,
Espérese, ahí hay que investigar otras fuentes para ver qué tan cierta es, porque no puede haber tanta diferencia. El lugar de la redacción, el propósito. ¿Para qué se escribe ese libro? Por un problema específico, como lo hizo Pablo en alguna de sus cartas, que escribía conforme a una situación que había en un pueblo, en Corintio, en Colosa, en cualquiera de esos pueblos. Y decían, Pablo, mira, hay problema. En la iglesia que tú fundaste en Tesalónica, hay problema. Entonces Pablo escribió una carta, mira esto y aquello. ¿Cuál es el propósito de esa carta? ¿A quién fue dirigida? ¿A quién? Eso es importantísimo. Saber a quién se la dirigieron, porque es que hay textos que se llaman texto continuo y texto discontinuos, es decir, que hay textos que se aplican perfectamente al día de hoy, pero hay otros que hay que interpretarlo para poder extrapolarlo y aplicarlo a este tiempo, porque fueron bajo unas condiciones específicas, bajo un problema puntual que se dio. Entonces, ¿a quién se le está dirigiendo el libro? ¿A quién? Ah, ¿y quién era ese Teófilo que Pablo le dedica o le dirige el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿A quién? ¿O a quién se lo dirige Juan? Juan escribió Hechos y Juan. ¿A quién es? ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo le escribió a Timoteo? ¿Quién era Timoteo? ¿Qué raíces tenía? ¿Qué fundamento tenía? ¿Por qué le escriben a Timoteo? ¿Cuáles son los personajes que intervienen ahí? Porque todos los libros tienen un personaje nulo. ¿Escucharon eso? Todos los libros tienen un personaje nulo. Nulo es que aparecieron una vez en la historia y jamás nadie sabe más nada. Y usted hablar de ese personaje no tiene la gran relevancia, pero hay personajes que se mencionan una sola vez que uno dice, espérate. Por ejemplo, yo una vez leí la historia de Débora, que Débora y Esther son los ejes de cuando hay congreso de mujeres. Habla de Débora y habla de Esther. Y yo leyendo la historia de Débora, profetiza, que no sé qué, había escuchado ya el mal utilizado, mujer de Lapidó. ¿Han escuchado eso? Débora, mujer de Lapidó. ¿Han escuchado decir que el marido de Débora se llamaba Lapidó? No, no lo había escuchado, maestro. Bueno, en algunos escenarios dicen mujer de Lapidó, que lo dice la Biblia, así mismo. Dice mujer de Lapidó. Pero esa mujer de Lapidó no es que Lapidó era el nombre del esposo, porque Lapidó significa fuego. Pero yo he escuchado predicadores decir, Débora, porque Débora, la mujer de Lapidó, mire, ese hombre tenía que sentirse orgulloso de esa guerrera que tenía. ¿De cuál? Si Lapidó significa mujer de fuego, de sangre caliente, como dirían por ahí. Entonces hay que saber los personajes que están ahí. Y cuando yo leí esta historia, que leo que Gael, que fíjese, se menciona poco en el libro de los jueces, creo que es la única vez que mencionan a Gael. Y Gael fue la que clavó la estaca en las sienes de Císara. Pero hay que conocer esos personajes que están ahí. Nada más voy a hablar de Débora. Pero Gael fue la que dio cumplimiento a la profecía cuando Débora le dijo, mira, en manos de mujer entregará Jehová la victoria. Ella no dijo, en mis manos la va a entregar. Ella dijo, en manos de mujer entregará la victoria. Y ciertamente la entregó en manos de una mujer que se llama Gael o Jael. Y la gente lo menciona poco, pero yo tengo que conocer los personajes que están en ese libro. ¿Qué incidencia, qué intervención tiene? Porque si la Biblia, mire hermano, si la Biblia mencionó un personaje, por algo lo mencionó. Porque hay muchísimos personajes que no tienen, que no se menciona ni el nombre, ni nada. Entonces tengo que saber por qué se detuvo el autor a mencionar a Eutico. ¿Se acuerdan Eutico que se cayó del árbol cuando el apóstol estaba predicando y parece que era medio manga larga y ¡pa! Se cayó y murió? ¿Se recuerdan? En los personajes.
Cada libro tiene textos claves. Claves es que usted les Buenas noches. bendiciones. No, maestro, lo que pasa es que estoy en la calle Está y bien. tengo el audio activo. Disculpen. Está bien, siga. Perfecto. Entonces hay que saber los personajes, los textos clave, el tema del libro. Cada libro tiene un tema. La Biblia tiene un tema general, que es la redención del ser humano. A través de los 66 libros, usted ve el plan de salvación manifestado de diferentes maneras. Pero cada libro tiene un texto clave, tiene un lugar, tiene lugares, la gente que le gusta estudiar la geografía bíblica, tiene lugares por donde pasó esa historia que se plasmó, dónde se escribió, cuál fue la historia de ese lugar, cuál es el tema del libro, cuál es el contexto histórico y social de ese evento que se está redactando. Ah, no, porque nos gusta decir, no, porque Jesús mismo entró con un látigo al templo para poner el orden. Sí, pero ¿en qué contexto histórico está Jesús sacando ese látigo? ¿Qué pasaba con los soldados romanos en ese momento? ¿Por qué Jesús toma el látigo? Porque yo puedo decir, pero anda con un látigo y golpear cuando yo quiera conseguir las cosas. Si yo digo algo y no lo hacen con un látigo para que me obedezcan, yo pudiese dar esa interpretación, pero tengo que ver el contexto social, histórico de ese texto, del autor al momento de hacerlo, cómo era la cultura, porque hay pasajes bíblicos que son basados en la cultura del momento, en la cultura de la época, pasajes que discriminan a la mujer, pasajes que me hacen ver la Biblia machista, hay una parte machista. Yo tengo que conocer el contexto cultural para no condenar. Por eso fue que Jesús le dijo en un momento, Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que ya yo he limpiado o a lo que he santificado. Yo tengo que conocer la cultura de ese libro, que se daba en esa época. Ah, me dice que en el año 63 antes de Cristo fue que se escribió ese libro. Vamos a leer, vamos a investigar cómo era la cultura de ese tiempo, qué se comía, por qué Jesús tenía que poner tanto ejemplo con los pescados. ¿Por qué? Con la pesca milagrosa, la conversión de los panes y los peces. ¿Por qué razón? Para yo poder entender. Eso me va a hacer entender hasta por qué los cristianos, los primeros cristianos de la historia bíblica, tenían el símbolo del pez. Pero si yo no pongo atención a esos detalles, la canonicidad del libro, ¿cuándo lo aceptaron en nuestro canon? ¿Por qué entró? Si entró, ¿tuvo dificultades para entrar o lo aceptaron sin problema? ¿O es de esos libros que tuvieron que hacer la luchita? Que uno dice, bueno, ese no debía de estar, pero está. Y este, que no está, debía estar. Tengo que investigar la canonicidad del libro, la veracidad de ese libro. Oiga bien, son detalles para uno poder hablar y dar hasta un estudio bíblico, predicar de forma correcta. O sea, ese libro tiene un carácter real de nuestra regla de la fe. O sea, es infalible realmente. Este libro se siente la autoridad de Dios impregnada en él. La canonicidad, que si pasó por las reglas que tenían en ese tiempo para considerar que el libro pertenezca o no al canon que yo tengo. ¿Cuál aporte teológico me da hoy? La gente dedica poco momento a eso. A estudiarlo con un juicio crítico, con una mente abierta, porque cuando usted va a estudiar la palabra y usted va con una preconcepción o un preanálisis, sería más correcto este término. Cuando usted va con un preanálisis, va predispuesto a estudiar un texto, hay problema, porque usted va a imponer por encima de lo que Dios le está enseñando a usted en ese momento, eso que usted está
que ya usted conocía, que ya usted sabía. Entonces yo tengo que ir a un juicio crítico, no aceptarlo todo porque sí. La estructura del libro, cómo está estructurado, cómo está dividido. De tal capítulo a tal capítulo, qué habla, qué trata. Cuáles son los términos que están ahí, la terminología. Los evangelios, cada evangelio tiene una terminología diferente, destaca a Jesús de forma diferente. La contextualización. Las particularidades de ese libro, ¿qué lo hace diferente? ¿Por qué no forma más parte del montón? Porque fíjense, los evangelios sinópticos tienen cosas similares, pero cada uno tiene cosas particulares. Cada uno tiene cosas particulares. Entonces, las palabras claves, que sería el criterio número 19, esos 19 criterios, usted debe aplicarlo para hacer una buena exégesis. Cuando digo la terminología, que les quede claro en relación al idioma en que se escribió ese libro, porque ustedes saben que lo que tenemos hoy lo han ido traduciendo y hay palabras que no tienen el mismo significado en griego, en hebreo, que el que tienen en español. De hecho, hay palabras que significan lo mismo y también hay palabras que significan lo contrario en el mismo hebreo. O sea, que en el hebreo o en el griego, la misma palabra se usa para dos vertientes, tanto de forma, por ejemplo, para bendecir como para maldecir, que es lo que se da en el caso de la mujer de Job. Me imagino que lo recuerdan, que dice, maldice a tu Dios y muérete, y hay en versiones que dice, bendice a tu Dios. Es porque el mismo término que el autor está utilizando se utilizaba para bendecir y se utilizaba para maldecir. Y solamente el contexto de la historia o del texto me va a permitir a mí saber si es para maldecir o si es para bendecir. Hay libros que tienen más de un idioma, libros de la Biblia que tienen más de un idioma. Yo tengo que saber si convergen, cuáles libros convergen, si convergen idiomas, cuántos idiomas se utilizan en el libro. ¿Te recuerdan en el Evangelio Talita Kumi? Que esa parte te dejó igual. ¿Será que no había significado en español? Tengo que saber todos esos detallitos. Y ese va a ser su trabajo final. Anótelo por ahí. Y usted que va a ver el video, sépalo. El trabajo final suyo es tomar un libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de la parte que usted quiera de la Biblia y aplicarle esos 19 criterios a ese libro. Si usted lo quiere hacer como si fuera un cuestionario, perfecto, no hay problema con eso. Pero ese será su trabajo final. Tomar un libro de la Biblia que usted quiera y no crea que los más cortos son más fáciles, por si acaso. Un libro que usted quiera y aplicarle los 19 criterios. Porque los libros que yo envié por el grupo son para exposición. El que dice libro oficial es el que van a utilizar para hacer los reportes de lectura. Y los demás que tienen su nombre, pues serán para usted tener su exposición y como trabajo final me van a enviar junto a los reportes de lectura un libro que usted quiera aplicándole estos 19 criterios. ¿Quedó claro esa parte? Sí, maestra, quedó claro. Perfecto. Entonces, sencillito. 4 pasos para el exégesis. Analizar el contexto original en el que fue escrito ese texto. Analizar el significado lingüístico del texto. Interpretar el texto
bíblicamente y teológicamente, no convenientemente, y aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos. Estos son 4 pasos básicos, rápido, para un mensaje. ¿Se va a predicar? Bueno, pues asegúrese de conocer, de aplicar estos 4 pasos a su mensaje. Analice el texto, busque el original, interprételo con la Biblia a la luz de la palabra teológicamente y aplíquelo al día de hoy. Aquí hay algunas premisas exegéticas. ¿Puede leer, hermano Juan? Parece que el hermano Juan se desconectó. Dice así, maestra, Adelante. premisas exegéticas, pasajes continuos y discontinuos, o lo permanente y lo temporal, contexto histórico-cultural, o sea, la época del autor, tomándolo en consideración. Para afianzar una doctrina, se necesitan 3 pasajes de las cartas doctrinales o pastorales, en su defecto de las universales, por lo que tenemos 21 fuentes a nuestra disposición. Los libros históricos no se usan para enseñar doctrina. Las parábolas solo sirven para ilustrar, no para apoyar una enseñanza para la iglesia de hoy. Conocer y aplicar los 19 criterios para la investigación teológica de un libro de la Biblia, los pasajes implícitos, intencionalidad o idea del agiógrafo han de interpretarse por lo explícito. ¿Recuerda usted, hermano Luciano, agiógrafo? Sí. Dígame. ¿Qué significa agiógrafos? Los agiógrafos son los textos que hablan lo que tenemos realmente. Déjame ver, parece que Juan está escribiendo algo por el chat. Ah, que va en movimiento, dice Juan. Está esta sí, la Apax Legomena, importantísimo para lo que es hacer exégesis. Apax Legomena es esa palabra que únicamente yo la encuentro en ese texto. Mire qué interesante, porque cada libro tiene particularidades. Y a lo que llamamos la cuadriga medieval es a ese método cuádruple de interpretación. Lo literal, lo moral, lo alegórico y lo anagógico. Tengo que tener eso del texto, saberlo. En cuanto a la moral, si la enseñanza es literal, si es una alegoría que se está dando en ese texto, para no malinterpretarlo y mal explicarlo y mal aplicarlo. Entonces, la Pax Legomena es esa palabra que solamente se utiliza una vez en el libro. Una sola palabra. Es importante que nosotros, como estudiantes de la Biblia, leamos la Biblia de forma existencial. Rudolf Bultmann, que es un exégeta que me gustan mucho los escritos de él lo explica sencillo y él dice que hay que leer la Biblia en el aquí y el ahora. Era como decíamos ahorita, está bien, te digo, pero ¿qué me dice ahora, en este momento? ¿Cómo me lo aplico? ¿Cómo lo interpreto para mí? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué me va a corregir? O sea, y en español básico nos enseñan el qué, el cuándo, el cómo, para sacar cuando estamos analizando un texto, fuera de lo que es la Biblia. Entonces la Biblia también, en la Biblia hermenéuticamente entran las palabras, ¿quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? Dan respuesta a eso. Si usted no sabe la respuesta de un texto, ¿qué dice? ¿Quién lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? Usted está feo para poder explicar un texto normal. Y hay que saber los diferentes contextos que existen en la Biblia, que se tienen ahí. Hay que saber si es un contexto literal,
de un contexto, analizar el contexto bíblico, o sea, la interpretación propia de la Biblia. Por eso muchos dicen, no, porque la Biblia se interpreta ella misma. Pero yo tengo que saber el contexto bíblico. Tengo que hacer un buen uso, un buen análisis teológico. Conocer las herramientas del fondo histórico que son importantes. Pero el fondo cultural, no todos los libros se toman para hacer doctrina. Hay premisas hermenéuticas que nuestro hermano Luciano la acaba de leer, la acabo de leer hace un momentito, para usted hablar de una doctrina. Además, hay que conocer la interpretación teológica, no la interpretación que yo quiera, la teológica. ¿Qué dicen las fuentes? ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos de la interpretación teológica es el significado doctrinal que tiene ese texto. Porque debe estar en consonancia, debe estar en coinonía con lo que dicen las Sagradas Escrituras o con lo que se está tratando en el libro. Por eso que a veces nosotros decimos, ven acá, pero ese texto fue como insertado o manipulado, porque ahí no dice nada de eso. O hasta tal año el texto, el libro llegaba hasta tal capítulo, ahora yo veo que tiene más capítulos o más versículos. Yo tengo que ver la enseñanza sobre el mismo. Para hacer una doctrina, tienen que haber mínimo 3 textos que hablen de eso. Porque si no, yo estoy haciendo una exégesis para acomodar el texto a lo que a mí me convenga. Hermano Luciano, léame esta plantilla y deme su opinión referente a lo que usted lee, dicho por este autor. ¿Me escucha, hermano Luciano? Parece que Luciano salió. El internet y la lluvia parece que lo tienen fuera. La interpretación propia de la Biblia es salvaguardar contra, o sea, esa interpretación propia de la Biblia es un protector, es un salvavidas sobre la superposición de nuestro punto de vista, porque yo puedo entender algo. Bueno, desde mi punto de vista, el autor o las escrituras deberían decir tal o cual cosa. Sí, pero no desde mi punto de vista, es realmente qué dijo el autor, porque hay muchos temas en la Biblia que no siempre son tan gustosos. Entonces, para revisar un texto, tome en cuenta la audiencia bíblica, la geografía, la topografía, las costumbres sociales, la información económica, además, las escuelas de interpretación. Existen 5 escuelas de interpretación. Y yo tengo que ver desde qué punto de vista voy a interpretar el texto. Esto basándonos en las escuelas de interpretación, que si lo vamos a hacer de acuerdo al tipo de contexto, hay que ver si el contexto es histórico, teológico o lógico. ¿En qué contexto estoy ubicada para poder interpretar ese pasaje? Porque tiene que haber una relación. Cuando yo veo en un pasaje que hay una relación entre los hechos, los acontecimientos y la historia que se está dando fuera o a la par, tengo que ver si el contenido forma parte de un argumento doctrinal. Y hay muchos pasajes en Gálatas, en Romanos, en Santiago, Pablo hablando. Pablo lleva como una misma línea, no sé si se han dado cuenta, que lleva como una línea de proyección. Doctora. ¿Sí? Excúseme que el internet se me fue, doctora, y me sacó y yo pensé que usted me estaba viendo y yo estaba hablando solo. Solo me quedé hablando en el contexto. De repente pasa, se conectó todo. ¿Y qué pasó? Ay, y sí. ahora me estoy conectando nuevamente. Disculpe. Bien, esta frase, que era lo que le preguntaba, ¿qué le dice a usted? ¿Qué entiende usted por esta frase? Léala y dígame su entender. Dice, la interpretación propia de la Biblia es una, salvaguardar contra la suposición de nuestros puntos de vista sobre la escritura. Bien,
según lo que puedo entender ahí en ese breve pasaje, la interpretación propia de la Biblia, ¿qué busca la interpretación propia? Sobre todo en la forma de nosotros poder interpretar estos textos. Recuerdo que usted me preguntaba, antes de salir de clase, que yo entiendo por agiógrafo, o como tal, en la Biblia qué significa agiógrafo, o qué es la geografía. Primero tenemos que entender que la palabra agiógrafo o agiografía viene del antiguo griego y estaba formada por la palabra agrio o agio, ¿verdad? Que significa santo, y grafía o grafo, que significa escritura. Es decir, aquella escritura o texto que eran utilizados antiguamente para hacer referencia al desenvolvimiento, el desempeño de la vida de aquellas personas santas, sean apóstoles, profetas, ministros, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto de la interpretación propia de la Biblia, ¿qué es lo que busca la propia Biblia para nosotros mismos? Que la Biblia como tal siempre va a tener su esencia, maestra, que es la forma en la que ella misma se interpretó y se creó. Ahora bien, nosotros como tal, viendo el tipo de contexto, ya sea histórico, cultural, social, político, económico, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender de forma lógica lo que quiere decir la Biblia. Ahora bien, la Biblia tiene su propia interpretación. ¿Y qué busca la Biblia como tal? Hacerlo entender que ella tiene su propia forma de interpretación y que nosotros tenemos que buscar los medios, los métodos, las herramientas para poder dar una buena interpretación, tanto de manera hermenéutica como a nivel de exégesis, no de eisegesis. Es decir, tratar de tener una forma clara y sencilla de cómo poder interpretar y lo que me quería decir el autor en el momento. Y hay que ver, por ejemplo, usted hacía ahorita la salvedad con relación y mencionó una de las dinastías romanas, y por ejemplo se escribió el libro en el año 68 de Cristo. Después de Cristo, hay que ver, viendo ese punto de vista y en el contexto, recuerde que en ese tiempo, en el año 68, Popia mató a Calígula, que era el padre de Nerón. Luego de Nerón, en el año 68, entonces entra lo que es la dinastía Flavia, que entró Tito Flavio Domiciano, Tito Flavio Sabino Vespasiano y Tito Domiciano, y entró la dinastía Flavia en el poder. Y fueron escritos algunos textos que posteriormente a esto fueron añadidos a la Biblia. Ahora bien, en el contexto, viendo desde el punto de vista de la historia romana, hay que ver qué situación pasaba en el imperio en el momento. ¿Qué pasó a la caída de Nerón que mataba a los cristianos? ¿Cuál fue el aporte de Tito Flavio Vespasiano, Tito Flavio Sabino Vespasiano y Tito Flavio Domiciano, que entre ellos tres gobernaron simplemente 37 años? Hay que ver qué pasó, cómo se sentía el pueblo bajo la gobernanza de ellos, qué pasó en el intérprete, por qué los profetas, los ministros, los líderes, los pastores del momento escribían y querían traer un mensaje específico de acuerdo a la interpretación. Pero vuelvo y digo, la Biblia tiene su propia forma de interpretación, su propia forma de llevar un mensaje, y somos nosotros los responsables de poder dar una buena interpretación del mismo, maestro. Correcto, pero la Biblia no se interpreta sola, no caigamos en ese error de decir, no, la Biblia se interpreta sola, porque si fuera así, no buscáramos los métodos para interpretarla. Muy buena la salvedad suya, pero quería puntualizar eso, de que la Biblia no se interpreta sola. Algunos dicen, la Biblia sí lo que tiene es una coinonía interna. Y hay autores que hacen referencia interna entre ellos sobre los temas. Pero, aunque usted está estudiando para poder aplicar métodos de interpretación a las escrituras. Ahora, cuando yo arranco el texto, ahí hay un problema. Pero decir, no, la Biblia se interpreta sola. A veces lo toman de excusa para no estudiar. No es el caso de ustedes y está demostrado porque están estudiando. Pero la Biblia, si se interpretara sola, no necesitaríamos ni concordancia bíblica, ni ningún exégeta que haya hecho estudios, ni a la arqueología, nada de eso. Nada de eso, porque sola ya me va a decir todo. Pero qué bueno que ustedes están claros de que hay métodos para poder estudiar e interpretar las Sagradas Escrituras, tomando en consideración los tipos de contexto. Además, a la hora de interpretar un texto, de darle explicación, si se pudiese decir, hay que tomar en cuenta las diferentes escuelas de interpretación que existen. Hermano Luciano, ¿usted recuerda las escuelas de interpretación? Hay 5 que son las más mencionadas. Hay que tomar en el momento no, maestro, no la recuerdo, no, ahora mismo no la recuerdo. Ahora mismo no la recuerdo. Bien, entonces hay que tomar en cuenta los tipos de contexto, si es un contexto inmediato, mediato o si es
un contexto testamentario. ¿En qué testamento está el texto que yo estoy estudiando? Ok, está en el Antiguo. Ah, pero espérate, porque el Antiguo Testamento se escribió bajo esta y esta forma, y el Nuevo en aquella y aquella. Los textos inmediatos son versículos que rodean el texto. O, por eso digo que hay que tener en cuenta las escuelas de interpretación, por ejemplo. Las 5 escuelas de interpretación más utilizadas está la preterista, la historicista, la futurista, la dispensacionalista y la escuela simbólica. Son las 5 escuelas más utilizadas. ¿Qué enseña la escuela preterista? Esta escuela enseña que nada de lo que hay en las escrituras se ha cumplido y que todo es para tiempo futuro. ¿Y usted qué cree? ¿Usted cree que es verdad que nada de lo que hay en la Biblia se ha cumplido? ¿Que todo se va a cumplir en los postreros tiempos? Hay que saber eso. Yo le decía ahorita a Juan que hay textos en Apocalipsis que tienen doble cumplimiento y en Isaías también tienen doble cumplimiento. Entonces yo tengo que saber si la escuela es historicista. ¿Por qué? Porque cada autor representa a cada una de las iglesias y enseña que la historia, por ejemplo, de la iglesia ya se cumplió, no se ha cumplido. Me habla de la historia, de la época de la Reforma, de los protestantes. O sea, yo tengo que saber si es una escuela historicista que lo que me va a destacar es la historia del texto. Si es futurista, que me dice, muchacha, tranquila. Y es una de las más frecuentes que creen los pentecostales en la interpretación futurista, que como su nombre lo dice, los acontecimientos serán o vendrán eventos futuros. O sea, el movimiento pentecostal, digamos que utiliza o está más apegado a lo que es la escuela de interpretación futurista, que vendrá Cristo, que se abrirán los sellos, que cielo nuevo y tierra nueva. Hay muchas cosas que están en el Apocalipsis, en otro libro, que se van a cumplir en la 70 semana de Daniel, porque no estamos en la 70 todavía. Que cuando Cristo venga, que nos lleve al cielo, que nos traiga a la tierra, que nos deje suspendido en el aire, no sé. Por ahí van. La escuela dispensacionalista, como su nombre lo dice, esta te enseña a ti que el ser humano ha pasado por varias historias y que la historia de la vida del ser humano está dividida en periodos o en dispensaciones. Deme un momentito, mi gente. Disculpen, mis amados. Pasa que ustedes saben el privilegio de dar clase desde la casa. Y el doctor está dando clase por otro lado, entonces había alguien buscándole. Pero bien. Entonces hay que saber si la escuela de interpretación es la simbólica, porque su nombre lo dice, simbólico. O sea, todo es simbólico, nada literal, nada de verdad. Todo tiene una carga, una simbología, y en el Apocalipsis es una simbología que significa tal cosa. Hay mucho misticismo, mucho, digamos, numerología. ¿Cuántas veces se usan? Nada de verdad. La escuela simbólica dice, no, es un simbolismo que querían enseñar. Pero Dios habla. Hay que conocer que es una prolepsis, si hay prolepsis o no en el texto que estoy leyendo, si hay discrepancia, cómo se originan la discrepancia, porque hay textos que me dan a entender otra cosa. ¿Por qué hay textos que yo lo leo y digo, pero aquí hay un problema? Porque como usted me explica que Pablo dice en Gálatas, si mi mente no me traiciona, como dicen por ahí, habla de la fe y la obra. Y cuando yo leo a Santiago, que yo digo, ven acá, pero Pablo y Santiago están como a balazo con esto de la fe y la obra, porque Santiago defiende que hay que hacer obras, Pablo defiende que es a través de la fe, y entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer para salvarnos? Hay que saber eso. Hay que tomar todos esos detallitos en cuenta. Ya le mencioné sobre el contexto histórico, el cultural, el social. ¿Eh? Son detallitos para uno leer e interpretar las escrituras. Detallitos. Y usted dirá, maestra, pero ¿y será verdad que uno hace todo eso? Bueno, mis amados, si nosotros no aplicamos, si no hacemos buen uso del exégesis, vamos a tener problemas. Yo recuerdo, creo que si mi hermano Luciano posiblemente recuerde, porque tuve la oportunidad de ser compañera de estudio de Luciano mientras yo realizaba mi maestría en teología. ¿Usted recuerda, Luciano, cuando nos hablaron en el primer libro de Samuel, capítulo 28, del verso 7 al 17, 18 por ahí, que habla de la divina de Endor? Sí, sí. Recuerdo que fue el maestro Felipe Rincón Vázquez quien habló de ella. ¿Recuerda usted el lío que se armó allá? ¿Quién fue que apareció? Si fueron los demonios, si fue Dios, Si fueron los demonios o si fue verdaderamente el Samuel. espíritu de Samuel, o se dijo que sí fue que los demonios tomaron la imagen de Samuel para venir a decirle a Saúl lo que ya debía hacer, que por qué lo debía hacer, porque ya dio y por un barranco. Recuerdo que hubo entre nosotros algunas discrepancias también y el maestro Felipe nos dijo claramente, espérense, No, esto es prácticamente lo que dice la no. Biblia y algunas de las cosas que se manifestaron, pero no nos fuimos muy lejos. Y perdona que mencione el nombre, porque ya el maestro siempre me lo corrigió. El maestro de ese entonces fue que nos hizo ver algunas cuantas cosas, específicamente sobre cómo hicieron venir cuando la divina de Endor hizo venir supuestamente la imagen de Samuel o el espíritu de Correcto, o el espíritu de Samuel. Entonces, fíjese, esto es un texto muy mal explicado, mal interpretado. Y el hermano Luciano lo dice de forma suave, que se creó algunas discrepancias entre nosotros, pero no es fácil usted explicarle a un creyente inmaduro de leche, decirle fue un demonio que vino, pero Dios había prohibido consultar a los adivinos y había mandado exterminar los adivinos y la bruja, los agoreros y todo eso. Y él había prohibido que se consultaran. ¿Qué hace Saúl consultando a una gente de esa? ¿Y cómo fue que fue Dios que vino? ¿O fue un demonio? Y hay argumentos, Francisco La Cueva lo explica en uno de sus libros. ¿Cuáles son los argumentos? En esa ocasión yo recuerdo que habían 4 argumentos de por qué decir que fue Dios que hizo que Samuel viniera, por lo que se da en el pasaje, bíblicamente hablando. Pero también hay quienes tienen su postura de decir que no fue Dios, que fue la pitonisa, un demonio de lo que la pitonisa normalmente llamaba. Son casos que se han dado. Entonces, así, texto así, hay más, hay otros textos que son de interpretación y análisis. Este autor, Hans Georg Gadamer, Gadamer es muy conocido entre los teólogos, la gente que le gusta profundizar. Gadamer habla y dice que hay una distancia histórica entre el texto y el intérprete, y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo no estuve cuando se escribió. O sea, según él, las anticipaciones y las preconcepciones que marcan nuestra comprensión proviene de la tradición que nos sostiene. No es lo mismo nuestra mentalidad de Oriente que la que tienen en Occidente. Nuestra mentalidad de Occidente, de este lado del mar, como yo digo, no es la misma mentalidad que tienen en Oriente. Entonces, esa
anticipaciones y preconcepciones que marcan nuestra comprensión tiene que ver con el conjunto de datos históricos y culturales que constituyen nuestro contexto vital, nuestro horizonte para poder comprender cómo vemos la vida, cuál es el cosmos, la vista general que tenemos de las cosas. Todo eso. Entonces, yo voy muy de acuerdo con Gadamer cuando él dice que esa distancia que existe entre el texto y entre el intérprete, hay que tomarlo en consideración, porque yo no estuve cuando se escribió, yo solo puedo investigar y todo eso, pero hay algo dentro de mí, por decirlo así, que me va a llevar a interpretar el texto de una manera. Puede ser la necesidad que yo tenga en el momento, puede ser la búsqueda que tenga, puede ser los conocimientos que ya tenga, porque con humildad lo digo, pero yo no leo la Biblia igual como la leía hace 7 años atrás, cuando no tenía el conocimiento que tengo ahora. O sea, y yo no provoco, o sea, yo no busco analizar, por ejemplo, yo hice mi doctorado en interpretación bíblica, justamente. Pero cuando alguien está predicando, yo no busco o no procuro analizar lo que él está diciendo. Y escuchar de que está interpretando bien, no está interpretando bien, eso no. Eso yo no lo busco, pero eso solo viene a mí, a mi mente, a mi cabeza, porque ya hay cosas que conozco. Entonces eso se da cuando estamos leyendo la Biblia, la interpretación que estamos dando. Una gente letrada interpreta la Biblia de forma totalmente diferente de una persona que tiene menos grado académico, por decirlo así. Y este conocimiento esto es académico. Nosotros en esta maestría, ustedes estudian la Biblia de forma académica, pero la parte espiritual que ustedes tienen, hay un conocimiento espiritual que por más conocimiento intelectual que ustedes logren, no se van a separar de él. Luciano, le escuchamos. ¿Me escucha, maestra? Adelante. Qué bueno que usted tocó ese tema, porque usted sabe que cuando estábamos realizando la maestría, yo era un poquito medio caco caliente, porque a mí me gusta investigar. Totalmente de Y me, acuerdo. y me tocó dar una conferencia, y luego de culminar la conferencia en un congreso que hicimos aquí en la iglesia de unos 3, 4 días, ¿verdad, amores? De 4 días, se me acercó una persona y me dice que hay cosas que yo dije que no estaban en la Biblia. Y yo le dije, ¿por qué usted me dice eso? Sí, porque la Biblia no se contradice. Digo, pero ¿por qué usted me dice esto? Dice, porque, por ejemplo, usted dijo, yo le toqué el tema de que a veces Dios, nosotros interpretamos la Biblia, pero tenemos que entender que son símbolos o medios. No porque Dios es fuego consumidor. Me dice, la Biblia le dice, Deuteronomio 4:24, y es un Dios celoso. Le digo yo, todo va a depender de la interpretación en el contexto que usted lo vea, sierva. Me dice, ¿qué por qué? Digo, mire, yo no quiero peligrar su fe, pero Dios no puede ser fuego consumidor porque Dios es espíritu y los espíritus no tocan materia. Recuerdo que el fuego es materia y está compuesto por 3 elementos, hidrógeno, oxígeno y aire. Entonces, en ninguno de los 3, Dios se puede manifestar de esa forma porque Dios es espíritu. Me dice, no, porque la Biblia dice, cuando Dios le da su santo brazo, digo, es que Dios no es humano para tener brazos, Es ni decir, tiene ojos, que, disculpa que ni lo tiene interrumpa, boca. estaba haciendo uso de figuras literarias porque no conocía los términos de antropomorfismo y antropopatismo. Me imagino que isomorfismo, de milagro no dijo que Dios es como una gallina. Entonces me dice que a veces nosotros cuando interpretamos la Biblia, nos creemos que sabemos. Yo digo, no es así. Si el verso es lo contrario. Yo estoy aquí porque Dios me ha dado la oportunidad para yo poder enseñar. Entonces le dije yo, porque mire, si fuese así, cuando en el Salmo 90, en Isaías,
creo que dice, Isaías 55, que dice que su falda llenaba el templo. Entonces usted me está diciendo a mí que Dios es mujer y usa falda. No, y si fuera en Y este Dios, tiempo, si fuera en este tiempo, tú tendrías que decirle que es no binario. Que un día amanece con falda y un día amanece con pantalón. exactamente. Y le dije, mire, sierva, mire, todo es la interpretación de la figura literaria que el autor para describir la magnificencia y la grandeza de Dios, pues muestra en el momento. Recuerda que Dios es un Dios omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es inmanente, pero sobre todo es soberano. Y Dios, usted recuerda la historia de Sem, Can y Jafet. Dice, sí, los tres hijos de Noé. Digo, Sem fundó Europa. Jafet fundó la parte de África, pero Can fundó la parte de África y Jafet la parte de Asia. Pero recuerde que Dios se le interpretaba, se le manifestaba a Sem como el Shaddai, pero a Jafet se le interpretaba como su Dios, pero a Can como se le manifestaba. O sea, Claro. Dios utiliza diferentes formas para manifestarse. Ah, no, pero cuando estaban bautizando a Jesús, dice que se escuchó su voz y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Digo, porque es una interpretación, sierva. Recuerde que este espíritu. Para que nuestra mente finita pueda entender la grandeza de Dios y podamos, comparar cuando dice el que mora bajo el abrigo del Altísimo. O sea, cuando tú te abrigas con una chaqueta porque tiene frío, ¿cómo te sientes? Así está el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Por eso decía que ella estaba haciendo uso de la figura literaria, antropomorfismo, pero no le estaba dando la interpretación de que es para que ella, o sea, nosotros como humanos entendamos cómo Dios defiende a sus hijos, cómo Dios los cuida, cómo Dios interviene. Entonces, ¿cómo te pones tú? Exacto. Exacto. A más tardar. Que me dijo, no, porque, y me tocó ese tema, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿De cuál Y ellos, sombra? sí, esa es una figura literaria porque Dios no tiene sombra. Los Porque espíritus no son la sombra la da visibles. la materia y Dios no es materia. Y Dios no es materia porque no puede ser ni siquiera tocado. Por la interpretación. Entonces, para esa sí el tengo que ser un demonio. Y esa es Rabaquenda, Rabacucu, y llamaron en estos días a dar un testimonio. Y ella habló de un testimonio de 3 huevos que estaba sancochando. Y cuando tú no te quedas de que, Entonces, ¿y qué pasa con este huevo? No, ya, y se acabó el sueño. se lo comió lo frío. Entonces, todos esos detalles, mire, y esas son cosas que aunque usted no quiera, o sea, no es que usted va a procurar, es que le va a salir. Es como, bueno, nuestro hermano Luciano que tiene vasto conocimiento en ciencias militares. Aunque él no quiera, si yo empiezo a hablar de manipular un arma de fuego, y yo digo, no, porque para disparar solamente yo coloco la bala en la punta de la pistola de una M45 o de un revólver 38. No importa que de cuál bala que tú tienes ahí, para un 38 o para una M45. Es una bala, dámela. Luciano va a decir, no, pero Catalina no sabe de qué ella está hablando, porque un revólver no coge el mismo tipo de bala que coge una pistola o una escopeta de estas que son de Ah, perdiz. pero usted sabe bien, no te escribió en capotillo. Ay. Entonces, aunque él no quiera, y aquí es que entra la parte de, yo le enseño mucho en oratoria y en homilética, la parte de la improvisación. O sea, aunque Luciano no quiera y él no está en eso, él está en Biblia, él está en una parte espiritual, él va a decir, espérate, pero la profesora está hablando de gatillo, de M45, de 38, y ahora me dice que le va a meter un cartucho, pero ¿y por dónde se lo va a meter? Porque el cartucho no es para ese tipo de armas. Eso es para otro tipo de... Y aunque él no quiera, le va a saltar y entonces eso va a pasar. Ahora bien, ¿qué sería lo correcto? Que Luciano me diga a mí, no, no, maestra, espérese, porque usted sabrá mucho de teología, pero de armamento militar o de la disciplina, usted sabe poca cosa. Porque un cartucho, un perdigón, no se le coloca a un revólver 38. Aunque él no quiera, le va a saltar. Entonces, por eso es que Gadamer dice que hay una distancia entre el texto y el intérprete que hay que considerarla al momento de interpretar las escrituras. Y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los conocimientos que yo tenga
Esas preconcepciones van a marcar la forma en que yo voy a interpretar ese texto o esa historia. La van a marcar aunque no quiera. ¿Cómo me separo de la ignorancia? A través del conocimiento. Pero ¿cómo me separo del conocimiento una vez que lo tengo? A veces uno ignora ciertas cosas, pero no es que me estoy separando, y eso se da con las escrituras. Por eso Gadamer dice, mira, presta atención a la distancia del texto y del intérprete, porque actualmente nosotros escuchamos gente decir, no, porque el evangelio de ahora no es como el de antes. Y tienen razón. La forma de interpretar las escrituras no es la misma. El evangelio mantiene su esencia y mantiene el mensaje de salvación, pero las estrategias y las tácticas son diferentes. Totalmente. Y no va a decir, sí, es verdad, el evangelio de antes, usted lo veía diferente, claro, porque eran gente con otro tipo de conocimiento que lo estaban interpretando y aplicando. Entonces, Maestra, un ¿sí? de orden, un aporte en ese sentido. Mire, y me voy un poquito más lejos, maestra. No van a ser los mismos tiempos. ¿Por qué? Porque anteriormente, maestra, usted sabe claramente, creo que Juan también tiene que saberlo, que es un muchacho muy estudiado, que en la iglesia antes era candela, chispa y fuego, y nos íbamos en gloria, y una noche de vigilia, y gloria a Dios, y no había ni abanico ni aire, el Espíritu se manifestaba. El Espíritu Santo se manifiesta de la misma forma en diferentes, porque en Dios no hay sombra de variación. Pero Correcto. tenemos que entender algo, maestra, y es lo siguiente. Hoy en día, la mayoría de las iglesias están llenas de jóvenes profesionales. Y nos vamos a encontrar con pastores que son pastores macanas de aquellos tiempos, que es lo que Dios diga y punto. Y no se dice nada porque Dios... No, hoy en día esos muchachos que vienen subiendo después de nosotros, que son nuestros relevos generacionales, tienen deseos de interpretar la Biblia, de saber por qué se dijo eso, cuál era la situación, cuál fue la causa, el por qué se dijo. Y a veces esos pastores no tienen las competencias, no tienen las capacidades, porque no van ni siquiera a un instituto bíblico, no invierten, porque dicen que, como dijo la interpretación del apóstol Pablo en el texto, ahí hermano, que la mucha letra mata y que esta gente viene a distorsionar la realidad. No, señor. Hoy en día, ¿qué es lo que buscamos? Y como dice Gadamer, que usted manifiesta, la diferencia entre el texto y el intérprete del texto. Puede ser que el texto se escribió hoy. Se escribió, ¿cuándo fue? En el año 1990, siendo Balaguer presidente de la República. Pero estamos en el 2024. Estamos hablando de 34 años después. ¿Qué pasa? En 34 años después ya nosotros tenemos internet, tenemos túnel, tenemos metro, tenemos elevado, tenemos conferencias virtuales, ya pasamos por una pandemia que la pasamos en esa fecha, ya tenemos universidades virtuales a distancia, ya hoy en día hasta los cultos se dan virtuales, ya hoy en día los pastores tienen que estar actualizados, tenemos música, hablamos de modernidad y que la modernidad es pecado. Es verdad, maestra, yo tengo como decimos regularmente, Bemoles. mi reserva con eso, de que la modernidad es pecado, pero ¿cuál modernidad? Porque cuando tú hablas por el púlpito, desde el púlpito, por el micrófono, entonces yo le iglesia entera, muy bien. Esta modernidad de tener un aire acondicionado en la iglesia es muy bueno porque nos da calor. Esta modernidad de tener sillas cómodas, acorchadas, tener una buena batería, un buen equipo, tener una buena sala, una sala de estar en la iglesia, tener un equipo de buena amplificación, esa modernidad es buena. Que las mujeres usan aretes, digo, y es pecado. Que usan pantalones, y es pecado. Que usan falda, y es pecado, porque si nos vamos a Escocia, donde los hombres usan falda, entonces el evangelio dominicano no se va a salvar. Porque estamos hablando de un evangelio de cultura antes que un evangelio de apoderamiento, de poder de Dios, basado en la interpretación sana del espacio, la oportunidad, el contexto, el tiempo y la interpretación del mensaje que el autor quería decir para que yo, como hombre, hoy en día, como pastor, como ministro, como consejero, hoy en día que muchos matrimonios se rompen por la falta de ¿qué? De una buena consejería en la iglesia, porque el pastor no tiene la capacidad para aconsejar a los miembros, entonces lleva a qué? A que por una mala interpretación de que el hombre, la mujer tiene que estar sometida al hombre, el hombre viene y le mete el puño y le abolla un ojo y le pone los ojos como el pele de morado. Pero Eso la es Biblia dice, hermano, la Biblia dice en Corintios que el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Entonces yo voy a soportar los trompones que me quiera dar marido mío. O sea, que yo entiendo que
Yo entiendo que Cifra tiene que darle con un caldero y un bate a usted y usted quedarse callada porque no es violencia, porque Dios me manda que la muerte no soporte en Corinto. Interpretación prácticamente errónea en muchos pastores. Ok, hay que ser sumiso, pero sumiso en el sentido de que por amor a Dios tenemos que buscar una solución porque tenemos hijos, pero no para darte golpe porque tú no eres mi hija y Dios no te hizo de los pies para que yo te pise, pero tampoco de la cabeza para que te me suba arriba, sino que te hizo de una célula para que yo te tire el brazo con mi costilla y tú te sientas protegida, pero no es para aguantarle boches, ni malos tratos, ni humillaciones. Ok, hay enfermedad, que va a llegar la enfermedad, sí, que va a llegar el hambre, sí, hay que tratar de llevar eso, pero no de que yo me incomode, le mete el puño a mi esposa cada vez que yo quiera, porque Juan 11:35, Jesús lloró, tú te clamas llorar porque yo te maje bien, va y llora para que yo te perdone, y yo vengo y te perdono, y aprovecha el ciclo de la violencia para poderte entretener y seguirte maltratando, cosas que son completamente erróneas, y cuando un joven de esos con necesidades, con hambre, quiere una buena interpretación de la Biblia, y el pastor no tiene competencia para dársela, le dice que él está endemoniado porque está preguntando cosas que no debe. Es el pequeño aporte. Muy, muy buen aporte. Y es correcto. O sea, antes el evangelio usted le decía, hermana Catalina, tírese del puente y yo me tiraba. Ahora usted me dice tírese y usted me tiene que decir de qué puente, por dónde me conduzco, por qué me voy a tirar y qué voy a conseguir con tirarme. O sea que hay que tomar eso en cuenta y eso aplicarlo a la Biblia y a la interpretación del mismo. Bien, mis amados, aquí le menciono, yo ahorita le mencioné 5 escuelas de interpretación, pero claro, le mencioné que había muchas más. Solamente era en el momento mencionándole esas 5 escuelas de interpretación. Aquí vemos que llegan hasta 11 y no están las que le mencioné, porque aquí ya están de interpretación atendiendo al autor. O sea, los calvinistas, los luteranos, que va más apegado a la cristología, la dogmática, o sea, diferentes tipos de escuela, la escuela postmodernista, que también no podemos caer, como dice Pablo, en el libertinaje y demás. Entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, hasta esta plantilla que habla de la prolepsis, porque yo sé que es un término que el doctor coordinador de esta maestría le ha dicho en varias ocasiones y que ustedes ya manejan. Entonces ya la próxima semana entraríamos en lo que es cómo se originan las discrepancias bíblicas. ¿Por qué hay discrepancias bíblicas? ¿Por qué me dice la palabra que Dios no es hombre para arrepentirse? Que Dios no se arrepiente, que Dios no miente. Pero en el libro de Génesis vemos a Dios diciendo, y se arrepintió Dios de crear al ser humano. Eso por poner un ejemplo, porque hay textos, otros textos también, que podemos ver que hay cierta discrepancia, empezando desde el libro de Génesis y la redacción de la creación. Oiga, ¿desde cuándo, desde qué momento vamos a estudiar? La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de cómo se origina la discrepancia bíblica, dónde se producen y cómo se llaman esas discrepancias. Por ejemplo, ¿cómo se llama la discrepancia de cuando es un texto que difiere de otro? Porque un autor dice una cosa, porque otro lo dice otra, que es, por ejemplo, en el caso de Santiago y Pablo. Recuerdo que mi tesis de la maestría fue de esto, por qué la fe y obra se ven de forma diferente, por qué se contradicen los autores y por qué se originan lo que se llama discrepancias bíblicas. ¿Por qué? ¿Cómo se originan? ¿De dónde salen? Vamos a hablar un poco de lo que es la exégesis judía antigua, los judíos de Alejandría, los métodos de interpretación más comunes en la historia, que hasta el misticismo lo vamos a estar tocando. Vamos a hablar de Shammai y Hillel, esa escuela de interpretación. Uy, ahí sí hay mucha cosa que hablar, tanto de Shammai como de Hillel, que todavía al tiempo de hoy nos está afectando y le estamos arrastrando los gentiles, nosotros, las 7 reglas que tiene Hillel, y ahí Jonathan Ben Sakar ha aumentado esas 7 reglas y la ha llevado hasta 9, 10, 12 reglas de interpretación de la escuela de Hillel. Todo eso vamos a ver la próxima semana, las premisas judías de interpretación.
O sea, las premisas de interpretación judío tradicional, el tríptico, el perfecto, el divino, o sea, todo eso lo vamos a ver, cómo convergen para nosotros hacer uso de un Targum, de qué es un Midrash, de qué es el Halakat. O sea, todo eso tiene que ver con poder hacer una exégesis correcta, porque si no tomamos eso en cuenta, nos vamos a volver un lío y no de ropa. Y más la cultura judía adentrándose en este mundo oriental en el que nosotros vivimos, en este mundo occidental en el que vivimos. Entonces, vamos a ver todo esto la próxima semana. Vamos a conocer un poquito de la Torá. Ay, ay, ay. Mire, hablar de la escuela de Shammai y de la escuela de Hillel, con esos dos autores tenemos nosotros para pasar la noche de la próxima semana, si Dios lo permite. Hillel, que va apoyando a los más liberales, Shammai, que es un poco más conservador, los métodos judíos de exégesis empleados en el Nuevo Testamento. Hay muchos evangélicos que no les gusta leer Antiguo Testamento porque como eso pasó y ya Cristo marcó una nueva historia y ahora hay que leer únicamente el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver la clase, las cábalas. Ay, 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 ay. Esto va a estar buenísimo. Conocer a algunos rabinos que vamos a ver, el Midrash rabínico. O sea, que la próxima semana hay información suficiente para agotar este tiempo. Así es que con esta plantilla de lo que es la prolepsis, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Si tienen algún aporte, alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Les repito, los libros que envié por el grupo son para su exposición final, que será la 4ª semana. Cada libro tiene su nombre. Usted busca ahí cuál se le asignó a usted para que pueda hacer su exposición en la 4ª semana. Y el trabajo final va a consistir en tomar un libro de las Sagradas Escrituras y aplicarle los 19 criterios de interpretación. Los 19 criterios para hacer una buena y correcta exégesis. Una buena y correcta interpretación. El libro que dice el libro oficial es para hacer los reportes de lectura. Todo esto lo van a enviar a mi correo electrónico, los reportes y el trabajo final, cataliname.educa. Se lo voy a escribir por el chat para que recuerden mi correo electrónico. Es como decir Catalina me educa, pero colocando un punto entre la M y la E de me educa. Yo se lo voy a escribir. Así es que ya saben. ¿Algún aporte hasta este momento? ¿Alguna pregunta que le llamó la atención de la clase del día de hoy? Les escucho. Del momento, maestra, satisfecho con los conocimientos impartidos hoy. No más que decir. Y no esperaba más de usted. Excelente, qué bueno. Juan, ¿puede decirnos algo? ¿Podrá Muy hablar? buena la clase, muy buena la clase. Me siento complacido también. Y por ejemplo, cuando usted lo dejó, que hay versiones que dice bendición y no maldición, eso me sorprendió. Correcto, es así. Hay palabras ahí, usted se pone una autotarea. Pues, yo sé que los maestros lo que buscamos es despertar la necesidad y el deseo de estudiar más, porque ahí se da, y de hecho en versiones bíblicas hay una aplicación que tiene 19 versiones, que usted pasando de una versión a otra, puede ver que en una versión dice, bendice a tu Dios y muérete, y en otra versión dice, maldice a tu Dios y muérete. Lamentablemente, la Reina Valera del 60, que es la más leída entre los pentecostales, dice, conserva la parte de maldice a tu Dios y muérete. Bien. Bueno. Ay, respire un poquito, hermano Juan. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Amados, hasta la próxima semana, si Dios lo permite, a través de la misma plataforma y el mismo horario. Para mí, su facilitadora,
la doctora Catalina Mora. Ha sido más que un placer poder compartir el segundo encuentro de la materia Exégesis Bíblica Avanzada para el programa de maestría en Ciencias Bíblicas bajo la cobertura de la Universidad Nuestro Pacto Internacional. Será hasta una próxima entrega. Recuerden que la tecnología, aunque estemos lejos, nos hace sentir cerca. Dios les bendiga. Amén. Feliz noche. Amén.